La palabra esperanza, Camila, es una palabra muy bonita. Cuando uno le dicen no se puede perder la esperanza, siempre hay que tener esperanza, de verdad que engloba puros mensajes positivos que todos necesitamos, Camila. Claro, todos en algún momento de la vida estamos sometidos a situaciones de salud o situaciones estresantes donde a veces la esperanza se va, pero necesitamos recuperarla y se puede recuperar. Y estamos hablando de la esperanza, doctor Felipe y doctora Camila, porque este es el mes de la esperanza relacionado con la prevención del suicidio, ¿verdad, doctor? Sí, esa es la idea, es poder como generar conciencia en la población en general acerca de una problemática que es muy importante y cada vez va en ascenso, entonces hay que generar todos los recursos de prevención. Ella es Camila Valencia, se las presento. Ambos especialistas vienen del Hospital Pablo Tobón Uribe. Ella es psiquiatra, Felipe Gutiérrez es psicólogo y son una llave muy importante, ambas especialidades, para darle esperanza a la gente, a la que la está perdiendo, para evitar que tome una decisión tan dura como es el suicidio. ¿Trabajan mucho ustedes en llave justamente con este tema, Camila y Felipe? Sí, claro, esa es la idea y lo que más efectivo se ha evidenciado que es que haya un trabajo integral, conjunto entre psicología, psiquiatría, para lograr los mayores alcances en este tipo de situaciones. ¿Es posible prevenir el suicidio, Felipe? Claro que sí, la prevención sí es posible, identificando los factores de riesgo, haciendo intervenciones a tiempo, ¿sí? Y generando también otros cambios en la crianza y en el desarrollo en general. En este mes de la esperanza, hoy en Sana que Sana, vamos a hablar sobre prevención de suicidio. Es una palabra que de por sí genera como resistencia, genera temor por todo lo que conlleva, pero justamente por eso mismo queremos hablar hoy duro, en voz alta, sobre la prevención del suicidio, porque como bien nos lo decían nuestros especialistas, es posible. Adelante. Gracias. Pasen, bien bonitos que vinieron con sus batas del Pablo Tobón Uribe. Un saludo por María Adelaida García, la comunicadora del Pablo Tobón Uribe, que tanto nos ayuda justamente en la consecución de estos invitados. Como siempre, los invitados principales no son ellos, son ustedes, mentiras, son igualitos, 50-50. Qué rico que estén con nosotros hoy en Sana que Sana. Es un tema, no sé si de pronto usted ha tenido contacto o ha tenido noticia de un vecino, de un amigo, de un familiar, o que ha tenido tendencias suicidas, o ha escuchado usted noticias tristes de personas que se han suicidado. Ese es un tema que de alguna manera ha estado cerquita a todos nosotros, es un tema que está latente. Por ejemplo, y se los confieso, yo tengo una hija y un hijo, y uno le da mucho, una de las cosas en la educación y en la formación y en lo que uno quiere transmitirles a ellos es el amor a la vida, porque en este medio, en el internet, que la ballena azul, que todos estos asuntos uno se petrifica y dice, por Dios, sí lo estaré haciendo bien, sí estaré enamorando a mis hijos de la vida, sí estaré dándoles a entender con mi ejemplo, y con las enseñanzas que vale la pena vivir. Hay muchos riesgos, Felipe y Camila, no sé si podemos hablar por edades con relación al suicidio. Se me vino ahí mismo a la cabeza el tema de la ballena azul. ¿Qué está pasando con eso? Pues son juegos que impactan sobre todo a población vulnerable como los niños y los adolescentes, que son personas en proceso de estructuración de su personalidad muy fácilmente influenciables y pues son juegos generalmente diseñados por personas que tienen alguna intención que no es precisamente la diversión. Los motivan y los incentivan a atacarse y atentar contra su integridad. Para los abuelos y para los padres, espero la siguiente respuesta de Felipe. ¿Cómo logran que ese joven, ese adolescente o hasta ese niño silenciosamente estén viviendo ese proceso de autoagresión hasta llegar a suicidarse con un tipo de juegos como esos a través de internet? ¿Cómo los convencen? ¿Cómo los envuelven? Esa es una de las cosas que a mí más me obsesiona con mi niño de 10 años. Yo le vivo diciendo, no solamente en este tema de internet, sino en cualquier amenaza, siempre que algo sea prohibido, siempre que alguien te diga, no le cuente a su mamá porque le pego, siempre que te amenacen con una consecuencia por contar algo que tú consideras que no está bien hecho, es cuando más lo tienes que hacer. ¿Cómo contrarrestar esos asuntos, Felipe? No deberíamos esperar hasta ese nivel. Parte de lo que uno identifica en los pacientes que tienen algún tipo de conducta suicida y sobre todo cuando son pequeños o adolescentes, es que no hay una buena comunicación en familia. O sea, lo importante de uno como padre de familia es tener una buena comunicación con su hijo, ¿sí? Que haya como apertura, es importante. Segundo, el manejo de las redes sociales no debería ser tan temprano.
¿sí? Que eso es un problema grave, porque ahí es donde comienzan a aparecer varios grupos, información que no es importante o que podría conllevar a estas consecuencias. Lo tercero es educar en el control de las emociones. En eso no se ha enseñado, no se ha preparado, y uno identifica que es un problema grande, ¿cierto? A los niños no los educamos en la pérdida, no les explicamos o no les hacemos sentir que la tristeza es normal, que la preocupación es normal, queremos que todo esté bien. Cuando llegan a los 10, 11 años, 12 años, que van viendo que hay problemas, dificultades, ya no saben cómo manejarlas. Entonces la tarea es educarlos, tener una confianza y una comunicación importante con ellos, ¿sí? Y supervisarlos, no permitir que sean solitos ese manejo de redes sociales, me parece muy preocupante. Claro que sí. Nuestra línea está abierta, nuestra línea de WhatsApp, 305-316-6560. ¿Quiere contarnos algo con relación a la prevención del suicidio? ¿Quiere preguntarle algo a Camila o a Felipe, nuestros invitados, psiquiatra y psicólogo del Pablo Tobón Uribe? Ahí está nuestra línea de WhatsApp y empecemos a recorrer las calles de Medellín, porque aquí va la primera pregunta para nuestros especialistas de hoy. Hablemos y aprendamos sobre prevención de suicidio, veamos. Hola, mi nombre es Gloria. En nuestro medio, ¿qué tan común es el suicidio con respecto a otros países? ¿Cómo estamos por acá con este tema tan preocupante? Bueno, cada vez se ve que aumenta mucho más la prevalencia del suicidio. Más o menos, por dar unas cifras, en el mundo se suicidan unas 800.000 personas al año. Eso equivale más o menos a una persona cada 40 segundos, lo que es impactante. En el mundo. En el mundo. En nuestro país, Medellín es una de las ciudades con tasas más altas de suicidio. Sobre todo la población entre 15 y 44 años es la población que más vulnerabilidad tiene en ese aspecto y donde más cifras de suicidio se ven. Se habla que más o menos por una persona que se suicida, unas 20 intentan suicidarse. Entonces son cifras impactantes que nos muestran realmente que esto es algo alarmante y que tenemos que abordar. Cuando habla Camila, Felipe, de intentan suicidarse, yo leyendo aquí en mis pastelitos sobre el tema del suicidio veía que a veces esos intentos de suicidio son una manera como de llamar la atención. Eso es un mito con relación al suicidio. Leía yo que a veces buscan maneras, de alguna manera, de llamar la atención y que sepan que los pueden rescatar a tiempo. No sé si se puede generalizar eso, ¿es una conducta usual? ¿Cómo es eso? No, generalmente la conducta suicida no es para llamar la atención, eso definitivamente es un error. Hace, ¿sí? hace parte de los mitos. Hace parte de los mitos con respecto a la conducta suicida. Absolutamente todo, desde que yo pensé en que quiero morirme o quiero matarme, o si lo ejecuté o hice algo, todo se enmarca dentro de la conducta suicida y absolutamente a todo hay que prestarle atención. Habrá algunos casos en los que los pacientes, por no tener habilidades o estrategias de afrontamiento, quizás recurran a la conducta suicida para tratar de modificar algo que de pronto sienten que no pueden hacerlo solitos. Pero no significa una estrategia de manipulación, exactamente. Significa que al paciente hay que dotarlo de recursos para que afronte la vida, ¿sí? Pregunta Camila. Todos en la vida tenemos momentos difíciles, definitivamente. Momentos de tristeza, momentos de cansancio, momentos que uno dice, ay Dios mío, de verdad estoy cansado y me cuesta levantarme. Momentos en que no literalmente uno dice, ay, yo ya no debería estar aquí. Yo creo que de pronto cualquiera se puede identificar con esos momentos. Eso no quiere decir que tenga conducta suicida, o que esté contemplándolo siquiera. El hecho de decir, estoy cansada de la vida hoy, qué sé yo, ¿eso es un síntoma de alarma o no? Digamos que eso es Parte de la algo muy vida. humano. O sea, las emociones son algo humano. Todos en algún momento determinado de la vida podemos sentir tristeza, sentir angustia, estar estresados por una situación puntual. No significa que eso necesariamente vaya a inducir al suicidio, pero sí es algo a lo que hay que prestarle atención. Si ya no es que amanecí un día así, estoy cansada por algo en especial, sino que ya todos los días me estoy levantando así, ya la idea se ha vuelto como fija en mi cabeza de estoy cansada de la vida, ya eso hay que prestarle atención, porque ya eso se puede estar convirtiendo no en una reacción emocional provocada por una situación necesariamente, sino que ya se puede estar estructurando algo más, una depresión, una crisis ansiosa, y es importante buscar la ayuda. Eso es un mensaje que queremos que quede. La gente debe buscar ayuda, debe abrirse más a eso. A veces la gente tiene todavía un estigma sobre el tema del suicidio y las enfermedades mentales, o tiene temor y se avergüenza de contar algo así.
pero lo principal es buscar ayuda. Felipe incluso le veo con cara de que quiere complementar algo. Sí, que ahorita en la pregunta que hacías, la prevalencia es muy fuerte en los jóvenes, ¿sí? Y es normal en esa edad presentar tristeza, presentar angustia, presentar ansiedad, y como dice Cami, no necesariamente significa algo patológico. En psicología lo que uno procura es hacer entender que las emociones existen para eso, ¿cierto? Para experimentarlas, para vivirlas. Lo difícil es cuando no existen esos canales de comunicación adecuados, ¿cierto? O esa empatía con el otro, cuando llegamos como a esos niveles que no quisiéramos, ¿cierto? Cuando comienza a aparecer la conducta suicida. Pero siempre es un factor de alarma, ¿cierto? La emoción del otro siempre lo mueve, entonces ahí es donde es importante ese nivel de comunicación del que hablaba ahora. Perfecto. Sigamos con las preguntas que nos encontramos en las calles de Medellín, y recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta para ustedes, que es el 305-316-6560. La esperanza no puede perderse, y en el mes de septiembre es un mes dedicado justamente a hablar de eso, de prevención del suicidio, que va de la mano con la esperanza, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Elina. ¿Existe una edad o estrato en el cual se registren más casos de suicidio? Doña Celina, gracias por hacer su pregunta. Complementemos un poquito. Estrato, no hemos hablado de eso. De la edad, tú nos decías que entre los 15 y los 4 años es donde más se ha visto que impacta. Ok, nuestros adultos mayores También. se ven relacionados con este tema, y los estratos tienen algo que ver. Hay suicidio en todos los estratos, ¿no? Obviamente, mientras más factores estresantes a nivel socioeconómico, familiar, menor estructura en las familias, eso predispone mucho más al riesgo de suicidio. Entonces, pues, pero fundamentalmente eso puede pasar pues en cualquier estrato y cualquier nivel socioeconómico. Los pacientes mayores también tienen altas tasas de suicidio, sin embargo, pues la población de mayor prevalencia sigue siendo la de 15 a 44 años, pero pacientes mayores de 65 años también vemos que se presentan cada vez más suicidios. Lo mismo en los niños también se suicidan, y cada vez vemos que se hace más frecuente. Dios santo, querido. Muy diferentes los motivos en las edades. Hablando, por ejemplo, de los adultos mayores, un momento de la vida, los niños un momento de la vida, los adolescentes otro momento de la vida, Felipe. Sí, yo creería que claro, el ciclo de vida y el desarrollo va relacionándose un poco con las características de la conducta suicida. No es clásico, pues no es específico que porque soy joven esto me vaya a inclinar a la conducta suicida, pero sí pueden haber variables que ayuden o impacten un Cambian poquito. como los factores de riesgo. Los factores de riesgo van cambiando, y uno sí va identificando que depende del ciclo de vida, se pueden ir presentando ciertos cambios en la forma de configurarse o de presentarse la conducta. Hay una información muy importante que Felipe y Camila nos compartieron. A lo largo del programa ustedes van a ver unos teléfonos: línea de apoyo psicosocial, línea amiga, teléfono de la esperanza, proyecto Buen Vivir en Familia. Apunten estos teléfonos. Son líneas de apoyo para riesgo suicida. Cuéntenos un poquito sobre esto, porque quería adelantarme para que tengan tiempo los televidentes de apuntar esos teléfonos, no solo para usted, para un vecino, para un amigo, para un familiar. ¿Qué pasa con esas líneas, Felipe? No son solo líneas para riesgo suicida, ¿cierto? Sí, en su mayoría son líneas que también ayudan, prestan atención en salud mental, ¿sí o no? En cualquier afectación psicosocial o en una descompensación o una crisis que tenga algún paciente a nivel mental, ellos lo que van a hacer es orientarte, indicarte qué puedes hacer, como tratar de activar esa ruta para que el paciente logre tener una atención en salud mental prioritaria. Y cuando aparece algo de la conducta suicida, sea la ideación, sea algún tipo de intento, ¿sí? Allí también van a poder recibir la orientación para que uno sepa qué hacer en esos casos que se convierten tan angustiosos tanto para uno como para la familia y la comunidad. Incluso tienen un equipo pues entrenado como de emergencia para casos donde ya es como un suicidio inminente, y se hace un abordaje inicial a través de ellos. Importantísimo. Entonces, ya saben, durante el programa vamos a pasar estas líneas telefónicas para que ustedes las apunten. Podemos salvar vidas, ¿verdad? Total. La nuestra, la de cualquier persona que esté a nuestro alrededor, justamente a través de estas líneas. Y vamos con una inquietud en nuestra línea de WhatsApp con relación a la prevención del suicidio. Buenas tardes, soy Marta. Tengo un sobrino que siempre es muy agresivo, a toda hora dice que se quiere morir.
escribe muchas cosas feas en los cuadernos. Ok, vamos a como a entrar en materia de esos síntomas, de esos signos de alarma. ¿Qué le podemos decir a doña Marta? Un abrazo para ti, Marta, y gracias por escribir. Estos son signos que empiezan a llamar la atención en las familias o en los allegados, y es empezar a ver cambios de comportamiento en estas personas que pueden ser evidentes en el ánimo, empezarlos a notar aislados, a cambiar sus reacciones, a verlos irritables, agresivos, y con frecuencia ellos expresan frases muy negativas, por ejemplo, que presa la vida, no le veo sentido, estoy cansado, qué bueno morirse. Hay que buscar ayuda, o sea, lo importante es que no se queden como esperando qué pasa. Lo que puede hacer un familiar, porque nadie está preparado como para esto, pero es buscar la ayuda, porque puede tratarse de algo muy reactivo, situacional ante un momento específico, pero puede no ser, y puede ser algo más trascendental, como una depresión, una crisis ansiosa o un trastorno psiquiátrico de otro tipo, y se le debe prestar como la atención y el tratamiento indicado. Felipe. Ese caso es importante porque aparece como una variable necesaria a tener en cuenta, y es que hay que prestarle atención a todo eso, ¿cierto? O sea, eso que está expresando este sobrino ahí puede ser un problema grande para uno a veces de adulto dice, no, pues quizás es cualquier bobadita o algo que le está pasando, pero hay que tener en cuenta que el problema es de uno, ¿cierto? Y que soy yo el que tengo que tratar de mirar cómo resolverlo. Entonces ella sí tiene que prestarle un poquito de atención a lo que está escribiendo su sobrino en ese cuaderno, sí, dialogarlo con él, hablarlo con él y tratar de mirar ese problema que está afrontando este muchacho, a ver si sí tiene las habilidades para hacerlo. Muchas veces incluso la gente teme como tocar el tema, hay que enfrentarlo, hay que tratar de ser tenerle abierto. temor a no enfrentarlo. Hablarlo abiertamente, sí. Hablarlo abiertamente. Muchas veces eso le ayuda mucho a las personas, como saber que pueden hablar de lo que están pensando, de lo que les pasa por su cabeza, eso ayuda mucho. Y esa es una ayuda que la presta la persona que está viendo estas conductas y que no tiene que llegar todavía ni siquiera hasta un especialista, ellos mismos hacen una ayuda en ese momento. Un sondeo. En todos los colegios públicos y privados hay apoyo psicológico, ¿verdad? No sé si en los públicos, pero tengo entendido que sí, que lo debe haber. Sí. También se puede tocar esa puerta en caso de ser necesario. Claro. Pero Camila ahí también expone algo importante, y es que la persona que está ahí, la primera persona que está ahí, debería estar en la capacidad de prevenir, de comenzar el acto de prevención. Como ese primer auxilio psicológico. Eso voy, es el primer auxilio psicológico. Absolutamente todos tenemos que tener las capacidades de prestar los primeros auxilios psicológicos, así como yo sin ser médico puedo prestar otros primeros auxilios. Todos deberíamos conocer, ser empáticos y contener, ayudar, escuchar hasta que venga la ayuda especializada en ese momento. Y ese es uno de los mensajes pues importantes de esta conversación de hoy. Claro. O sea, que sí se le ponga atención a este tipo de situaciones y que se crea, o sea, no se pase por alto, no se minimice, que es algo que la gente hace. Sobre todo pensando en los dos extremos de las edades, en los adolescentes. Claro, es que está en la edad de la rebeldía, nada le sirve, nada le gusta, ya se le pasa la pataleta. O en el viejo, ellos saben que les digo viejo con todo el amor, que, claro, es que está cansado, es que entonces como enviudó hace poquito, pues normal que esté triste. O sea, esos asuntos nunca se pueden subestimar, porque yo creo que nos podemos pegar una arrepentida por no haber dado una palabra de aliento a tiempo, ¿no? Completamente, porque uno los puede ver normal y pues de esperar, si pierdo un ser querido, tengo derecho a estar triste, pero se convierten en factores de riesgo que si no tengo los recursos adecuados como para autorregular, controlar mis emociones, eso puede desbordarse y llevarme incluso a una conducta suicida. Felipe, habrá casos, me imagino, en cualquier edad, personas que han hablado de suicidio, que han dicho me quiero morir, que han mostrado como esos signos de alarma que la familia o sus amigos pueden detectar. Hay personas que son más silenciosas y no hay amenaza alguna y no hay factor de riesgo evidente y sucede. Hay personas que probablemente sí son más silenciosas, ¿cierto? La evaluación de la conducta suicida es como un continuum, ¿cierto? Tiene como muchos grados, por así decirlo, muchas variables. Y puede haber pacientes que, por ejemplo, muy asociados a la depresión, ¿sí? Como muy melancólicos, por así llamarlo, y pueden estar mucho más en silencio, más aislados, y no hacer como tanto ruido, por así decirlo, con respecto a la conducta suicida.
pero probablemente sí podemos caer en la cuenta que esa persona viene presentando algún tipo de cambio o que su personalidad tiene algunos rasgos que son extraños y yo podría estar ahí un poquito más atento. O sea, indistintamente de que no haya tanto ruido, probablemente sí podemos hacer prevención. De ahí la importancia de la empatía, porque es la capacidad de entender la emoción del otro, ¿sí? Y la comunicación abierta, sobre todo en la familia y con los hijos, ¿sí? Y en general. Perfecto. Otra pregunta para nuestros especialistas de hoy. Recuerden, hoy en Sana que Sana estamos hablando de la vida, de prevención del suicidio. Hola, buenas tardes. Soy Héctor. Las amenazas de suicidio son un signo de alarma al cual hay que prestarle atención. Héctor, muchas gracias. Y pedí la pregunta, ya hablamos de eso porque quiero enfatizar en eso y hablar un poquito sobre los mitos alrededor del suicidio. Entonces, mitos alrededor del suicidio, el que yo conozco y el que muchos conocen, como quien dice perro que ladra no muerde, ¿cierto? Si él ha amenazado, la gente que amenaza y habla y dice que y verbaliza y expresa que se va a suicidar, ese no lo va a hacer. ¿Verdad o mentira? Por lo que me han dicho es mentira. Mentira, o sea, generalmente el que llega a un suicidio ya había dado mensajes y ya había expresado en varios momentos que tenía eso en la cabeza, entonces siempre hay que prestarle atención a cualquier amenaza de suicidio. Todo el que lo dice es porque algo ha pensado al respecto y porque está verbalizando que está sufriendo. Si está sufriendo hay que mirar qué es lo que está pasando. ¿Qué otros mitos hay alrededor del suicidio, Hay un Felipe? mito muy común, que no es solo de la población general, sino a veces lamentablemente de la población en salud, ¿sí? Y es alentar. Cuando el paciente se está, o alguna persona dice, lo voy a hacer, me voy a matar, voy a hacer tal cosa, hágalo, si quiere hágalo. lo va a hacer, Puede hágalo hacerlo bien. creyendo, una vez, ¿sí o no? creyendo que con eso los van a frenar. Exactamente. Sin pararle bolas, como decimos Exacto, aquí en Medellín, sí. Antioquia. Y para nada, eso sería no comprender la emoción del otro, ¿sí o no? El dolor del otro. Entonces, ese es otro mito grave, tratar de incitar a que el paciente lo haga, porque generalmente el suicidio es muy doloroso para absolutamente todos, ¿sí? Entonces, ese es otro mito grande que existe en la atención del paciente con ideación suicida. ¿Qué más? Por ejemplo, que el que lo ha hecho una vez no lo va a volver a hacer nunca. No, ese antecedente es absolutamente valioso. Una persona que lo ha hecho en algún momento de la vida lo puede repetir con mayor riesgo. Y cuando hay de fondo algo de enfermedad mental, por ejemplo, entonces cada su estructuración va a buscar que sea mucho más fuerte, de una manera que sea más certera que lo va a lograr. Y siempre hay que también tener en cuenta que esas personas quedan con un mayor riesgo y requieren más supervisión, más acompañamiento, más comunicación. Más o menos el 90% de las personas que se suicidan han tenido algo de enfermedad mental, tienen enfermedad mental de base. Quedan otras personas en los que fue un impulso, fue mediado por una situación crítica que estaba viviendo, pero la gran mayoría de personas tiene algún antecedente. Ese es un tema supremamente importante, ellos me hicieron mucho énfasis en eso. Hablemos de prevención del suicidio, pero tenemos que hablar necesariamente de depresión y de ansiedad, de enfermedades mentales justamente relacionadas con el suicidio. Decías que el 90%. Sí, de las personas que se suicidan tienen alguna enfermedad mental. Estamos hablando de qué tipo de enfermedad, depresión, ansiedad, algo más. Depresión y ansiedad como las grandes, por así decirlo, los rasgos de personalidad, los trastornos de personalidad están muy relacionados con esto. Personas ¿sí? con trastorno bipolar y este asunto. El trastorno bipolar También. también es otro cuadro que está ahí relacionado. Dentro de la personalidad aparece sobre todo la desregulación emocional. Ellos son muy comunes porque no tienen capacidades de manejar la emoción, lo que decía desde el principio. También hay otros trastornos, en los trastornos de la conducta alimentaria hay mucha relación, ¿sí? Cuadros psicóticos. Los cuadros psicóticos, ahí entran la esquizofrenia, el trastorno bipolar, también las personas con enfermedades generales, enfermedades crónicas, dolorosas, también tienen mucho riesgo de suicidio. Y las personas que tienen adicción, en los El consumo trastornos de de la conducta sustancias adictiva. aumenta muchísimo el riesgo de suicidio. O sea que digamos personas diagnosticadas con cualquier tipo de situación mental como la que ustedes están diciendo y emocional, si están en manos de especialistas, esos especialistas son muy cuidadosos justamente en evitar este tipo de consecuencias como el suicidio en ese tipo de pacientes. Sí. Y es lo ideal. Es lo ideal, y en las evaluaciones y el seguimiento que uno le hace a los pacientes siempre trata de indagar esa parte, si se ha pensado, si se ha planeado, si se ha intentado, también se interroga al respecto, y con mucho más cuidado se debe mantener el seguimiento en quienes tengan ese antecedente. Nosotros hemos oído hablar de depresión, de trastorno bipolar, de todas estas cosas, pero la ansiedad se considera una enfermedad mental. Sí. ¿Cómo es eso?
Lo que pasa es que la ansiedad es una emoción que todos hemos experimentado en algún momento de la vida, pero toda emoción que se desborda y se convierte ya como en el estado o el sentimiento principal que ocupa la mayor parte del tiempo de una persona y que ya le genera cambios en su conducta, en su funcionamiento, ya uno ya dice no es una ansiedad normal, ya puede corresponder a un trastorno. Entonces, ansiedad hemos sentido todos en determinados momentos de la vida, pero ya un trastorno de ansiedad requiere pues unos criterios más específicos, pero sí existe como enfermedad. Podemos empezar a hablar un poquito de la ansiedad y de la depresión, Claro. como para saberla reconocer. Trastorno de ansiedad. ¿Cómo poder determinar de alguna manera que estamos pasando de la ansiedad normal que nos mueve, esa adrenalina que ciertas circunstancias nos hace estar ansiosos, es normal, Claro. a cuando esa ansiedad se convierte en una enfermedad? ¿Qué puede ser algo predisponente? No sé si existe esa palabra, que me pueda predisponer Sí, al suicidio. ¿Cómo reconocer ese paso de una ansiedad funcional a una ansiedad que se puede considerar enfermedad, Felipe? Hay una característica esencial de la ansiedad y es el pensamiento en sí mismo. O sea, aparte de esa emoción está el pensamiento. Los pacientes ansiosos tienen pensamientos que son muy repetitivos, recurrentes, lo llamamos como rumiantes, ¿sí? Ok. Entonces el pensamiento está permanente y constante y es lo que no permite resolver. Los pacientes ansiosos están pensando constantemente, es como un intento de solución mental sobre las cosas, sobre sus problemas, pero no terminan resolviendo nada, ¿sí? Entonces es un estado de angustia permanente. Tiene una relación muy delgada y muy estrecha con la depresión en ese sentido, porque comienzan también a tener desesperanza o a creer o a pensar o a considerar que no van a lograr resolver sus problemas. Cuando una persona va viendo que esto me está ganando, ¿sí? Que ese pensamiento está ahí recurrente, se acompaña también de insomnio, el sueño se me está afectando, el apetito está alterado, ¿sí? Y comienzo a pensar en la muerte como una opción y le voy perdiendo el sentido a la vida, que es una palabra tan importante, ahí es donde tenemos que comenzar a prestarle atención. Esos niveles de ansiedad generan un gran sufrimiento en los pacientes. Y ¿Uno mismo se puede autodiagnosticar la ansiedad de alguna manera o no? No, pues yo creo que para eso ¿Están estaremos ustedes? nosotros, pero uno sí se puede como autoevaluar y decir, ya pues este no es un nivel de ansiedad normal, necesito buscar ayuda. La ansiedad hace sufrir enormemente a las personas y ahí es cuando puede venir ese pensamiento como de, si voy a seguir sufriendo de esta manera, yo no quiero vivir así. Y plantean como una opción el suicidio. Entonces, la ansiedad que uno no pensaría puede llegar a llevar a una persona al suicidio. Dios santo, Felipe. Y en la ansiedad, yo siempre llamo como las 3 I de la ansiedad, porque está la impaciencia, la irritabilidad y la impulsividad, ¿sí? Entonces cuando yo voy viendo, pues todos hemos tenido irritabilidad, impaciencia e impulsividad. Eso en estaba algún yo momento de la apuntando, yo vida. vi Claro, es en que son Santa, voy a hacer el emociones test. que todos hemos experimentado. Pero cuando yo voy viendo que estoy muchísimo más irritable, sí, estoy muchísimo más impaciente y estoy teniendo respuestas muy impulsivas con frecuencia y que se están desbordando, eso también es un signo de alarma en la ansiedad. Impaciencia, irritabilidad e impulsividad. 3 asuntos con los que Una todos nos hemos mezcla. identificado en algún momento de la vida, pero que no es nuestro denominador común en nuestra manera de actuar y no nos está causando problemas. Pero lo bueno es que hay solución. Hablando de ansiedad Claro. en particular, los pacientes que ustedes los diagnostican con este asunto cuando ya es patológico, Ajá. ¿se puede controlar? Claro, es una patología que se puede tratar, que responde a los tratamientos. El tratamiento pues tiene varios pilares fundamentales, la parte de intervención psicoterapéutica que hacen especialmente los psicólogos con técnicas especiales para los que ellos están entrenadas, y también la parte médica, ya desde la biología que causa el trastorno de ansiedad, hay intervención en parte con los fármacos, hay múltiples fármacos que tenemos disponibles Que para no hay que regular la tenerles ansiedad. miedo, siempre y cuando se hagan de la Hay mano muchos del mitos alrededor de especialista. eso, mientras Ajá. estén prescritos, supervisados por un especialista, por un médico, no hay que tenerles miedo. Y los pacientes mejoran. Los pacientes, de hecho, cuando empiezan a notar su mejoría, incluso se preguntan por qué esperé tanto para consultar, por qué sufrí tanto tiempo sin pedirle ayuda. Y la gente deja de tenerle incluso temor a los medicamentos porque pues tienen el mito de la dependencia, de que les va a cambiar su personalidad. Y no se trata de eso. De hecho, yo les explico a mis pacientes
cuando me dicen todas esas dudas, no, o sea, si eso llegara a pasar, uno está hablando de que no hay una buena tolerancia y puede buscar otras opciones. Uno siempre busca lo que más le sirva a un paciente con menos efectos que sean molestos para él. O sea que la loca de la casa, que es esta mentecita, se puede controlar, Totalmente. que es la que nos vuelve ansiosos. Totalmente. Desde la parte psicoterapéutica, lo que hacemos es eso, precisamente ayudarle al paciente a identificar esos pensamientos, a saber controlarlos. Los pensamientos se distorsionan con facilidad, uno se equivoca mucho al pensar en lo cotidiano. Cuando uno tiene una enfermedad mental, pues algún tipo de trastornos de estos se equivoca con mucha más recurrencia y esos errores son mucho más complejos. En psicoterapia lo que hacemos es identificar eso, identificar otros factores problemáticos, ayudar a controlar la emoción, ¿sí? Y por supuesto, la ansiedad es un cuadro que tiene una tasa de efectividad en el tratamiento muy alta. Qué bien, Muy eso es una muy buena noticia. Vamos a nuestra primera pausa. Tenemos mucho más que hablar en este mes de la esperanza. Hay que hablar de prevención de suicidio, hay que escuchar al que muestra factores de riesgo y hay que pensar que siempre hay soluciones para atajar este tipo de tragedias, porque son eso, tragedias. Ya regresamos a Sana que Sana, hoy hablando de prevención de suicidio. Mes de septiembre, mes de la esperanza, y aquí está la información. Factores de riesgo para el suicidio: consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, enfermedades mentales, violencia intrafamiliar, sentimientos de pérdida. Aunque ya los hemos nombrado un poquito, Camila y Felipe, ahondemos más en eso. Factores de riesgo para un posible suicidio. Los factores de riesgo son todas esas situaciones que te van a tornar un poquito más vulnerable para poder llegar a una conducta suicida. El primero que aparecía es importante, además que es una problemática gigante en nuestra población, que es el consumo de sustancias, ¿sí? Y hay muchísimas, ¿cierto? No solamente las que uno cree conocer, sino que ahí es donde hay que estar muy atento y muy pendiente del otro, de su familiar, de su hijo, ¿sí? Porque quizás a veces las personas que consumen tratan de poner en esa sustancia psicoactiva ese dolor que tienen y ahí como tratar de hacerle algún tipo de control, que obviamente no lo es. Un escape. ¿Sí? Es un escape, ¿sí? Ese es un factor de riesgo grandísimo. Entonces, eso hace que pensemos que en nuestra población el factor de riesgo es aumentado, ¿sí? Las situaciones de pérdida, como lo mencionabas, la viudez, las rupturas sentimentales, la pérdida del empleo, las pérdidas económicas también se convierten en factores tan estresantes que pueden llegar a desequilibrar la parte emocional de cualquier persona. Las situaciones familiares difíciles, sobre todo en los niños, las familias disfuncionales, donde hay familias monoparentales, solo hay el padre o solo hay la madre, suelen tener como más dificultades, son personas mucho más vulnerables. La enfermedad, el dolor, ¿no? El dolor, Claramente. físicamente los pacientes con dolor pues sufren muchísimo y claro, también en la medida, como hablábamos ahorita de las drogas, ¿cierto? Lo ven como una estrategia de escape para no tener tanto sufrimiento. Hay un factor de riesgo grande, no recuerdo si estaba allí, que son los traumas, ¿cierto? Las situaciones traumáticas anteriores, sobre todo infantiles, relacionadas con abusos sexuales, maltrato. abusos psicológicos, maltrato físico, eso también se convierte en un factor de riesgo muy grande y muy importante para la conducta suicida. Perfecto, antes de ir a nuestra primera pausa estábamos hablando, la doctora Camila y el doctor Felipe nos explicaban que el 90% más o menos de las personas que tienden a suicidio tienen enfermedades mentales de base. Hablábamos de dos grandes grupos, de la ansiedad y la depresión. ¿Querías, para cerrar el tema de la ansiedad, decir algo antes de ir a comerciales? Bueno, que es importante pues llegar hasta la consulta y la intervención, pero ahora Felipe decía algo muy importante y es la primera persona que está con el paciente o la persona a la que el paciente le expone su idea, ese pensamiento que ha tenido sobre el suicidio, muchas veces puede ser el que preste los primeros auxilios. ¿En qué sentido? Muchas veces nos lleva pues a una determinación de estas, a un pensamiento como esto, una situación que nos está estresando muchísimo. El solo hecho de ventilarla, escuchar además el punto de vista del otro, puede hacernos pensar diferente. Cuando uno está ansioso, los pensamientos se vuelven una recurrencia, una bola de nieve, como decía Felipe. y se nos cierra todo, se nos cierra el mundo, se nos cierran las posibilidades. Entonces escuchar al otro y escuchar puntos de vista y tal vez soluciones que se nos puedan abrir cuando hablamos con el otro puede ser de mucha ayuda. El solo hecho de sentirse acompañado, escuchado, de no sentirse solo, es el primer auxilio que le debemos prestar a esta persona, ¿verdad? Es grande, Claro. ayuda a canalizar, a favorecer la expresión de las emociones
de los pensamientos que son tan importantes, aprender a conocerlos. Si esa persona que está escuchando al otro no sabe cómo manejarlos, solo la escucha es importante y ahí es donde tienen que o se debe buscar el apoyo psicológico o psiquiátrico, ¿cierto? Eso es lo que, importante. la catarsis, que tú tienes una situación difícil, pero el solo hecho de hablar con otro te descarga y dices, ay, quedé como más tranquilo. Muchas veces en la consulta, el solo hecho de escuchar al paciente, el paciente sin que haya iniciado un tratamiento que le recomendaste y todo y que va a ser necesario, pero el solo hecho de haber tenido la escucha en la consulta, el paciente sale más tranquilo. Claro que sí. Bueno, ansiedad, bien diferente a depresión, que también, insisto, las tocamos en este tema de prevención de suicidio porque van de la mano con la persona que tiene tendencias suicidas. ¿Qué podemos decirle de la depresión, de factores de riesgo, de síntomas de alarma? Porque sucede lo mismo. A veces estamos tristes, a veces de verdad son días como lúgubres para uno. Pero cuando eso es recurrente y es el denominador común es cuando ya se tiende a una depresión, supongo. ¿Qué podemos decir de la depresión para detectarla, para tratarla, en miras a prevenir un suicidio? La emoción fundamental en la depresión es la tristeza, ¿cierto? Que hace parte de la vida. Hace parte de la vida, ¿sí? A eso me refería. Yo a veces les pongo una comparación a los pacientes como del volumen, del sonido, ¿sí o no? O sea, yo puedo tener cierto volumen de la tristeza y listo, es funcional, es útil, pero cuando ya ese sonido es bastante fuerte, que me ahoga y no me deja, ¿sí? Ya sí estamos con dificultades. Y esa tristeza en la depresión se relaciona mucho con otra emoción muy compleja que es la desesperanza, ¿sí? Entonces, aparte de una tristeza que me tiene sordo, por así decirlo, y una desesperanza que no me permite ver ningún tipo de futuro, un futuro muy sombrío, ¿sí? Ahí, en términos pues coloquiales, por así decirlo, es cuando yo podría decir que hay sintomatología depresiva. ¿Y cuál es esa sintomatología depresiva? La sintomatología central es la tristeza, el ánimo triste que ya nos ocupa la mayor parte del tiempo. Un síntoma importante que es sentir que yo ya no disfruto igual lo que antes me daba placer, me daba gusto. Fuera de eso aparecen otras alteraciones asociadas como empiezo a sentir que el sueño no es bueno o es un sueño no reparador, siento cansancio la mayor parte del tiempo, estoy irritable, muy reactivo ante ciertas situaciones y empiezan a invadirme pensamientos que ya no son tan normales y ya ocupan también gran parte de mi tiempo. Los pensamientos de desesperanza, los pensamientos de inutilidad, pensamientos de culpa, son muy frecuentes que se presentan. Y en la medida que avanza como la severidad de la depresión, aparecen otros pensamientos como los pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, planes de suicidio. Entonces los síntomas de la depresión son muchos. Entonces ahí nos ayuda a diferenciar de la tristeza normal que podemos sentir en un momento dado de la vida. Y la depresión tampoco respeta edad. Un niño puede tener depresión, un joven, Sí. un adulto, un viejo. Totalmente, la podemos ver desde los chiquiticos y una característica esencial que es bueno tener ahí en cuenta con los niños es que a veces no es tan fácil identificar la depresión en ellos y una característica esencial es la irritabilidad, ¿sí? En los niños, pues que es muy común verlos enojaditos, ¿sí? Pero cuando esa irritabilidad también, como bajo la comparación del volumen, se va viendo... Raya en lo anormal. Sí. Eso también puede ser un síntoma de depresión y uno diría, pero no está deprimido. Pero si está muy irritable, eso es una característica Ellos no se importante. ponen tan tristes como un adulto podría Sino irritables. evidenciarse, sino se ponen muy irritables, bajan el rendimiento académico y es algo que los papás incluso reportan como era súper buen estudiante, un estudiante normal, pero le está yendo súper mal, se volvió perezoso para las áreas claras, que no tiene ganas, no lo motiva nada. Y también tienen un montón de pensamientos, su autoestima es bajo, piensan que no son buenos, piensan que son culpables de situaciones que están ocurriendo, piensan en la muerte, de hecho, cuando uno habla con ellos pueden expresarlo también. Dios mío. Recuerden que a lo largo del programa estamos pasando unas líneas de atención que pueden salvar vidas, líneas que pueden ayudarle a usted en un momento de crisis o cuando usted tiene a alguien cercano que está en crisis y usted dice, de pronto le veo cierta tendencia suicida, a la depresión o la ansiedad, esas líneas vale la pena que las apunten y las utilicen. Tanto en la ansiedad como en la depresión hay asuntos fisiológicos que pueden afectar, Sí, que claro. pueden incidir en su aparición. Ya cuando son trastornos, cuando ya superamos pues como la emoción esperable ante una situación y ya estamos hablando que hay síntomas que engloban un trastorno, acá hay una serie de aspectos, o sea, las causas son múltiples. Hay factores que son biológicos, factores que son más relacionados con la parte familiar, genética, social, estresores a lo largo de la vida.
para hay una parte biológica que es central, es fundamental, y es en la que ya yo con voluntad no puedo actuar. Hay una serie de cambios en el cerebro, en sustancias que no modulo yo con mi voluntad. Sustancias muy comunes en el lenguaje de la gente, que se me bajó la serotonina, sí, son realmente ese tipo de sustancias, se llaman neurotransmisores, algunas serotonina, dopamina, noradrenalina, son las más implicadas en la regulación emocional y se alteran. Ahí es donde principalmente actúan los medicamentos que los psiquiatras mandamos, tratando de favorecer y regular toda la producción y toda la transmisión de estas sustancias, y esa es la parte que el paciente voluntariamente pues no va a lograr. Entonces ahí es cuando nos sirve, yo pongo de mi parte, yo he intentado, yo he tratado, pero se me salió de las manos, claro, porque hay una parte fisiológica que no podemos. Yo creo que eso es muy importante, hacer conciencia en toda la comunidad que las enfermedades mentales son tan concretas, tan palpables como las físicas, ¿verdad? Porque a veces no, pero se lo está inventando, pues que se mantiene aburrido, pero no, hay a veces que tiene explicación fisiológica, como dice la doctora. Absolutamente, es que podríamos decir que toda la enfermedad mental tiene explicación Tiene un sustrato fisiológica, biológico. sí, así como también tiene explicación psicológica, sí. Entonces siempre por eso es importante lo que decíamos inicialmente de un abordaje interdisciplinario, del manejo conjunto de psiquiatría y psicología y tener una comunicación abierta en ese sentido. Perfecto. Nos debemos ir a nuestra segunda pausa. Hoy estamos hablando de prevención de suicidio, de todos esos factores de riesgo, de los signos de alarma a los que hay que estar atentos y de qué hacer, cómo ayudarle a una persona que está pasando por un trance de esos. Vamos a nuestra segunda pausa. Ya regresamos, estamos en Sana que Sana. Es importante, es necesario hablar de prevención de suicidio. Este es el mes de la esperanza y justamente por eso hoy nuestro tema en Sana que Sana es ese. Para la prevención del suicidio, no permita que la ansiedad y la depresión aumenten descontroladamente. Busque ayuda o indíquele a la persona que usted considere que está viviendo esta situación cómo buscar ayuda. No ignore las amenazas de suicidio, comparta sus sentimientos, busque ayuda profesional de inmediato, intente estar rodeado de familiares y amigos. Continuamos con Felipe Gutiérrez, nuestro psicólogo invitado, Camila Valencia, nuestra psiquiatra invitada, del Pablo Tobón Uribe, hablando de prevención de suicidio, y hay una pregunta bien importante que tenemos en la línea de WhatsApp. Buenos días, mi esposa ha estado expresándome que no quiere vivir, tenemos una niña de 1 añito, le doy esa razón para vivir y llevar nuestra vida juntos viendo crecer a la niña. Se lastimó un brazo con una cuchilla de afeitar, pero leve. Obvio con eso no se iba a cortar, pero me preocupa que se encierra en el cuarto y lo hace cuando estoy en casa. Pienso que es manipulación porque cuando no estoy no hace nada de eso. Quiero ayudarla y no esperar que suceda algo irremediable. Un abrazo muy, muy, muy grande a nuestro televidente. Una situación difícil, ¿qué le podemos decir? Como es un caso clínico, ¿cierto? O sea, lo podríamos ver como un caso claramente. Ahí hay que hacerle entender al televidente que ese aspecto de manipulación lo tenemos que comenzar a eliminar, ¿sí o no? Ese era uno de los aspectos que hablábamos ahorita de mitos. Es una paciente que está de todos modos en un periodo de vulnerabilidad, hay que comenzar por allí. Su hijo apenas tiene 1 año, no sabemos cómo afrontó su posparto, cuál fue su estado de ánimo en ese momento, cuáles son todas las condiciones asociadas a ese embarazo y a todo este proceso. Entonces hay que tener en cuenta que puede haber un montón de características previas que es importante evaluar. El hecho de que, como dice él, sea un corte superficial y solo en esas situaciones, no quiere decir que no haga parte de una conducta suicida, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita, cualquier tipo de situación, de conducta que atente contra mi cuerpo, mi vida y lo que yo deseo, pues hace parte de todo este continuum. Es una persona que, desde mi perspectiva, requeriría evaluación en salud mental y tratamiento importante. Sí, ya es una persona que está mostrando varios de los signos de alarma que mencionamos. Su comportamiento está cambiando, ha tenido reacciones como atentar contra su integridad. No hay que minimizarlas, hay que darles la importancia que se merecen, y con ella es importante llevarla a consultar, buscar la ayuda pertinente para que se profundice en el interrogatorio sobre si hay síntomas de alguna patología que se pueda abordar y que se pueda tratar. Y hay mucha ayuda que se le puede prestar, y es un caso en el que se puede prevenir realmente un desenlace fatal como el suicidio. Esposito, con el amor que le das, que se ve que es mucho,
no es suficiente a veces en este tipo de patologías. Ojalá de verdad busques ayuda para que no haya una consecuencia irremediable. Un abrazo de nuevo para ti y la siguiente pregunta para ir redondeando nuestro tema de hoy de prevención de suicidio. Soy Victoria. Quiero saber cuáles son los síntomas de alarma ante los cuales hay que estar atentos frente a un posible suicidio. La pedí porque hemos hablado de eso a lo largo del programa, pero quisiera que recapituláramos con eso y fuéramos cerrando con eso. Yo utilizo la palabra recapitular siempre al final del programa, pero es que es importante. Signos de alarma a los cuales debemos estar atentos. Tenemos 2 minuticos, Felipe y Camila. Primero, toda persona que exprese, que tiene ideas, pensamientos de suicidio, que tiene deseo de terminar su vida, es un signo alarmante al que hay que prestarle mucha atención. Las personas en las que se empiece a notar algún cambio del estado de ánimo, del comportamiento, los que tú empieces a ver que ha perdido su alegría, ya lo ves retraído, lo empiezas a ver aislado, no sale de su pieza, está más callado, está irritable, empieza a disminuir como su funcionamiento, su desempeño en áreas importantes de la vida, en su trabajo, en su estudio, su parte social, empieza como a dejarla a un lado, empieza a perder como la motivación por las cosas que antes eran buenas. Hay que buscar ayuda, ese es uno de los signos de alarma. Y toda persona que lo exprese, que exprese cosas negativas hacia la vida y que exprese abiertamente deseo de no vivir, intenciones de hacerse daño, son signos de alarma que siempre hay que tener en cuenta. Felipe. También, aparte de lo que dice Cami, pues sumado a eso, las situaciones económicas, problemas sociales, problemas familiares, en los que el paciente también verbalice que no se siente capaz, no puedo con esto, me está abrumando. Así el paciente no verbalice que su deseo de morir, de pronto el verbalizar que no puedo, me ganó, ¿cierto? Esta situación es mucho mayor a mí, puede convertirse también en un signo de alarma que requeriría atención. Pero, conclusión, sí hay esperanza, siempre hay salidas, siempre hay alternativas si se busca la ayuda, ¿no? Claro, podemos hacer muchas cosas y podemos salvar vidas. Claro que sí. María Camila. Ah, no, Camila. Camila. Le puse la María, es que María es bonito. Felipe, muchas gracias. Y yo meto la cucharada, siempre la experta empírica, con Diosito siempre encima. Yo creo que sí, nunca se pierde la esperanza. Ay, pues la cuñita, que lo digo de verdad, de todo corazón. Terminamos, Ana Quesada. A ustedes muchísimas gracias. Gracias a ti. Siempre hay esperanza, siempre hay motivos para seguir adelante, siempre hay personas dispuestas a ayudarnos, siempre vale la pena vivir. Nos despedimos, el próximo martes hablaremos de salud ocular, vamos a hablar de infecciones oculares, 2 de las más comunes para que se vayan ambientando. Hablaremos de los molestos y feos orzuelos y de la rasquiña que produce la conjuntivitis. Infecciones oculares como orzuelos, conjuntivitis, blefaritis, uveitis será nuestro tema para hablar de prevención y de diagnóstico a tiempo y de tratamiento indicado. Y recuerden que tenemos nuestros 2 productos Televid en este mes del amor y la amistad, que son los libros El perdón, del padre Juan Jaime Escobar, el libro El anillo es para siempre, del padre Ángel Espinosa, y tenemos este lienzo con la imagen de Jesús, que es un cuadrito muy bonito para colgar en la pared de sus hogares o su oficina, para colgar ahí sus llaves y que no se les vuelvan a perder las llaves que se pierden justo cuando uno tiene afán. ¿Sí o qué, Camila? Total. Al Pablo Tobón Uribe, muchas gracias por estar con nosotros, por prestarnos este ratico a sus especialistas. Nos despedimos. Feliz fin de semana y nos vemos el martes en Sana Quesada. Chao.